Atención, porque llega una alerta desde Reino Unido sobre la salud de Carlos III bastante preocupante. Él ha decidido continuar con una exigente agenda de compromisos a pesar de su enfermedad, y lo cierto es que ya había indicios de preocupación, especialmente después del último viaje que hizo a Australia. El pasado mes de febrero anunció que había sido diagnosticado de cáncer. Y bueno, tras el viaje a Australia, él anunció que, confirmó que iba a asumir una gira de viajes en el extranjero a diferentes países de la Commonwealth en 2025. Bueno, pues atención a la noticia que viene, que sin duda va a poner en jaque al monarca inglés, y ya se está hablando de sucesión. Es muy probable que 2025 sea el año en el que veamos de reyes a William y a Kate Middleton. Ojo con lo que dice esta fuente. Dice: escuché que hay preocupación entre el equipo médico del rey después de una sesión informativa anónima en Palacio. Lo ha dicho un periodista, Ephraim Hardcastle. Él realizó, hay que decirlo, también una pausa en su tratamiento contra la enfermedad debido a este reciente viaje a Australia y también a Samoa. Esta gira se vio reducida debido a su enfermedad. Ya comentamos aquí, además, con información de Concha Calleja, que él tenía que acudir a una comida y se tuvo que ausentar porque ya el viaje en sí lo cansó demasiado. Es bastante fuerte. Este periodista indica que después de haberse saltado el tratamiento sin que nadie esté seguro de cómo lo ha afrontado su cuerpo, iba a tomarse un tiempo de descanso en el hogar. Eso iba a permitir que los médicos realizasen una evaluación más exhaustiva de su estado de salud y que se recuperase de los vaivenes del último viaje, con polémica incluida. Recordemos que por ahí había algunos activistas republicanos en Australia abucheándole en un momento dado. De hecho, se habla que próximamente pues va a haber un referéndum en ese país para ver si siguen reconociendo la corona de Inglaterra como jefatura de Estado, o si se desligan efectivamente de los países de la Commonwealth, asumiendo su propia identidad nacional. El monarca ha permanecido sin tratamiento un total de 11 días. Parece poco, pero en realidad es bastante. Él va a continuar su ciclo en Reino Unido. El rey en Australia hizo visitas a Sydney y a Canberra, entre otras ciudades, y bueno, fue un poco la primera visita a la Commonwealth desde que se convirtiera en rey, algo que llama bastante la atención. El asunto con la Commonwealth, ahí vemos a Harry. Se hablaba un poco de que él iba a tomar esta posición, ya que él sí es bien visto, quizá por haberse desligado un poco de su familia entre los países, digamos, no tan de primer mundo, de los países que conforman este conjunto de lugares, la Commonwealth, vaya. En medio de su lucha contra el cáncer, el último viaje del rey de Inglaterra pues no fue nada tranquilo. Varios momentos de tierra trágame. Las últimas informaciones que teníamos era que Harry iba a asumir funciones de la corona sin ser corona, y que en este sentido, desligado de Meghan Markle, que hubo rumores por ahí que yo la verdad tengo que decir que no me he creído. Pero bueno, que como figura oficialista pues ya estamos viendo una serie de guiños. Incluso su hermano, con el que no se habla, el otro día tuvo a bien, en un documental emitido en la televisión británica, mencionarlo para bien, por una cosa que tenía que ver con su madre. Era el documental este de los sin techo, y él dijo que a él esa solidaridad le nace porque Lady Di les llevaba en su momento, cuando eran pequeños, a visitar a personas sin hogar para que se diesen cuenta un poco de la realidad del mundo y lo privilegiados que eran. Este periodista habla de
lo polémico que fue el viaje a Australia, ¿no? Con esa mujer que le gritó: usted no es nuestro rey, esta no es su tierra. El equipo de Carlos III actuó de inmediato, quedó en un incómodo momento, pero se dice que pasaron más cosas allí y que efectivamente pues no fue una visita lo suficientemente cortés o elegante en la que Carlos III saliese bien parado. Su mujer Camila, por cierto, tampoco. Estaba previsto que fuese a Nueva Zelanda. Su equipo médico le aconsejó que no, que ya tenían demasiado trajín y que en ese sentido que no se le ocurriese. Ya fijaos, un viaje de Reino Unido hacia Australia, no sé si con transbordo, supongo que sí, porque el viaje es bastante largo, y llegó cansadísimo. Pues yo creo que, bueno, ya contamos en su momento que viajó con 2 médicos que se encargaban de controlar su estado de salud. El equipamiento profesional incluía medicamentos de emergencia, un desfibrilador portátil y su propia sangre en el caso de que hubiese una transfusión. Y en esta última etapa pues se le ha aconsejado que baje el ritmo, que baje los compromisos de agenda, pero él está haciendo caso omiso. De hecho, ha salido por ahí una noticia que ahora os comentaré, que ya me parece el colmo del surrealismo. Y además su mujer, Camila, pues parece que está de acuerdo con esto. Se está resucitando, por cierto, una historia de los años 90 que tiene que ver con la familia real, con la conspiración de la muerte de Lady Di, y que pone en la picota a la niñera que contrató Carlos III. Bueno, hay una historia por ahí, Tiggy, que además Harry y William pues le tenían bastante cariño, pero Lady Di no tanto. Fijaos que no solo no tanto, sino que hasta el punto dijo que había una conspiración, que había una tercera mujer, y que en este sentido ella pensaba que se la iban a cargar a ella y a Camila para que esta mujer diese el salto. De esta hablaremos alguna vez porque hay una historia por ahí que tela. Pero bueno, que digo que se está resucitando ese tema. Pero bueno, volviendo a Carlos III, dice que sí, que se siente con energía, que él quiere continuar en primera línea. Y bueno, a mí esto me parece cabezonería. Entiendo que el trabajo al final puede ser un bálsamo en la batalla contra el cáncer, pero ojito también un poco con esto. Tiene un equipo médico pendiente de él las 24 horas del día, pero es que este señor evidentemente creo que no está ya para determinadas misiones diplomáticas. En Samoa, de hecho, Camila dijo que esperaba sobrevivir el tiempo suficiente para regresar, sobrevivir como persona o sobrevivir como reina. A mí, la verdad, ese comentario me llamó bastante la atención. Y él, la última vez que se refirió a su enfermedad, fue precisamente en Samoa, donde dijo que siempre permanecerá dedicado a esta parte del mundo y que les prometía que se llevaban recuerdos muy especiales de su tierra aquí, que gracias por estos maravillosos regalos, pues prácticamente como si fuese el último viaje, 15.000 kilómetros de distancia desde el Palacio de Buckingham. Y bueno, en 2025 él ha dicho que va a regresar a un programa completo de giras por distintos países del extranjero. Parece que va más allá un poco de la Commonwealth. Su nuera, Kate Middleton, parece que se encuentra mejor, eso sí, pero bueno, ya no está, parece que se lo está tomando un poco más, no sé si por recomendaciones médicas, pero sí se lo está tomando un poco más tranquila. Evidentemente creo que de aquí a antes que finalice el año, creo que veremos imágenes de la familia real todos juntos, que ella ha concluido el tratamiento de quimioterapia, pero que ahora, bueno, pues estaba enfocada un poco en hacer todo lo que pueda para mantenerse libre de cáncer. Estas fueron sus últimas palabras. Ha tenido apariciones esporádicas, algunas en las que ha aparecido sin maquillar, un poco casual, y curiosamente
con una cabellera que a mí personalmente pues me ha llamado la atención. Estas son las últimas noticias. Es curioso, ya no lo dice Concha Calleja para los escépticos, ya no lo dice la prensa extranjera, no, la prensa británica se está haciendo eco de estas cosas. Y quería comentar una cosa que me ha parecido totalmente surrealista sobre Carlos III y la desclasificación de unos documentos que ahora os lo voy a contar porque me ha parecido. Piden al rey de Inglaterra que se pronuncie sobre la vida extraterrestre. Una petición en un momento en que los científicos están a punto de hacer lo que podría ser el anuncio más trascendental en la historia de la humanidad. Esto lo vienen recogiendo medios serios y yo no sé hasta qué punto. Y es verdad que Carlos III, bueno, en Inglaterra hay como una especie, no de obsesión, pero sí de interés un poco por lo místico, por lo mágico, por lo desconocido, de siempre, ¿no? Yo creo que vienen un poco de ese mito artúrico, de las leyendas del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Y en este caso a Carlos III siempre lo han puesto un poco así. Fijaos que en los años 90 tachaban a Lady Di de loca, que si consultaba clarividentes y todo esto. Y parece que Carlos III, bueno, pues estaría un poco también en esa línea. Le hemos visto compartir cosas de homeopatía, en fin. Bueno, pues esta ha sido la petición que han hecho. Bueno, no sé yo, si este hombre se pronunciará sobre los extraterrestres. Digo yo que tendrá más preocupaciones ahora mismo en su cabeza, pero sí es verdad que es una cosa que ha llamado la atención y quién sabe si bueno, la comunidad desde luego mantiene los ojos bien abiertos. Dicen a que Carlos III en una futura alocución anuncie que no estamos solos en el universo. Flipante. Yo me preocuparía un poquito más por el futuro y como lleguen a reinar William y Kate Middleton a corto plazo, ojito, ya sea por sucesión, ya sea por abdicación, ojito que parece que yo creo que vamos a volver un poco a ese culebrón y veremos si la historia no se va a repetir con Kate Middleton como ya se repitió con la madre de William y Harry.